judíos, creyentes en Yeshua, seguían siendo judíos, seguían practicando todas las cosas que practicamos los judíos, el Shabbat, el templo, las oraciones, la sinagoga. Ellos no cambiaron nada de eso, era un movimiento judío, auténticamente judío. De hecho, dice Hechos de los Apóstoles que eran celosos de la ley de Dios, eran celosos de los mandamientos, de las costumbres de nuestro pueblo. En ningún momento el movimiento mesiánico alrededor de Yeshua sugirió al pueblo judío que era algo diferente, era parte del judaísmo de aquella época. ¿Qué pasa? Que cuando se da la apertura a los gentiles y se comienzan a recibir a los gentiles dentro de las comunidades judías que creían que Yeshua era el Mesías, los rabinos y los líderes comienzan a dar un paso atrás y empiezan a mirar con sospechas el movimiento. ¿Por qué? Porque como hay más gentiles que judíos, entonces en las sinagogas ya había, en las comunidades judías había ya más gentiles que judíos. Entonces comienzan los rabinos y los líderes a sospechar de que el movimiento ya no es muy judío, de que más bien es para los gentiles. Y eso causó un rechazo del movimiento mesiánico original, en el sentido de que comienzan a verlo como un movimiento para los gentiles, no para los judíos. Y esa es una de las razones por las que el pueblo judío hoy día no acepta los reclamos mesiánicos de Yeshua, porque piensa que es para los judíos, para los gentiles, no para los judíos. Bueno, si Jesús te ayuda a ti, ok, pero yo no necesito de Jesús. Es un paradigma muy fuerte que existe en nuestro pueblo. Precisamente por esta razón histórica. Cuando a eso tú le sumas el antisemitismo que se introduce en la conducta de los creyentes de origen no judío, que en el nombre de Jesús matan al pueblo judío, que en el nombre de Jesús persiguen al judío, que en el nombre de Jesús obligan a convertirse al judío a una religión distinta a la que recibimos de Moshe Rabeno, entonces, ¿qué usted puede esperar? Es básicamente un debate en televisión entre un pastor evangélico y un cura católico. Y el tema fue quién tiene la autoridad. Y simplemente ese sacerdote católico hizo pedazos al pastor evangélico, teológicamente. No, el pastor evangélico no tenía argumentos. Y básicamente lo que le dijo el sacerdote católico fue: tú no haces otra cosa que actuar bajo la autoridad de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que dijimos cuáles son los libros del Nuevo Testamento. Nosotros, la iglesia. Tú no existías cuando la iglesia católica estableció: estos son los libros del Nuevo Testamento. ¿Te atreves tú a quitarlos? ¿O a añadirle otro? Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿Tú o nosotros? ¿Qué tuvo que decir el pastor evangélico? El índice del Nuevo Testamento, ¿quién lo puso? ¿Tú o nosotros? ¿Cuál índice tú sigues? El que nosotros pusimos. Y hay muchas cosas que no están ahí, que no las pusieron, que son muchas más. Pero le dijeron: tú celebras el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. ¿Quién puso eso? Nosotros. Tú celebras el 31 de diciembre, 1 de enero, fin de año nuevo. ¿Quién puso eso? Nosotros. El Viernes Santo tú celebras la resurrección de Jesús. ¿Quién puso eso? Nosotros. El domingo resurrección, ¿quién establece eso? Nosotros. ¿Qué tú haces? Tú no haces otra cosa que seguir lo que nosotros establecimos. Entonces, ¿de qué autoridad hablas? Resulta que después me invitan a mí y me sacan el mismo argumento. Y yo le dije: la autoridad la tenemos nosotros los judíos. Dice: ¿pero cómo va a ser? Digo: le voy a hacer una pregunta al sacerdote. ¿Usted se atrevería a colocar en el Nuevo Testamento un libro que no haya sido escrito por judíos? La única razón por la que usted tiene esos libros ahí es porque fue escrito por judíos. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿El que puso los libros o el que lo escribió? Usted no se puede perder ese debate, está aquí. Está aquí.
No fue un cristiano el que dijo, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Fue un judío. Y no fue dicho en este siglo, fue dicho en el siglo octavo antes del nacimiento de Yeshua. ¿Me entiende qué está hablando? Entonces, cuando hablamos de las raíces hebreas del cristianismo, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de judaizar, ni en el sentido neotestamentario, ni en el sentido católico. Tenemos que entender que al principio el problema que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento no es qué vamos a hacer con los judíos que creen. El problema que encontramos en el Nuevo Testamento es qué vamos a hacer con los gentiles que han creído. No había gentiles entre los discípulos originarios de Jesús, de Yeshua. No había gentiles. Todos eran judíos. No había cristianos. Aunque hablamos de cristianos primitivos, eso es un término para indicar de alguna manera. Pero no había cristianos primitivos. Había judíos, y no primitivos, muy viejos. Que un judío crea que otro judío es el Mesías, se entiende. Pero que un no judío le crea a un judío, eso es un milagro. Y eso fue justamente lo que pasó. ¿Cuántos de ustedes no recordará o recuerda en los libros de colorear de la escuela dominical la historia de Daniel? El joven Daniel en el foso de los leones, y los leones con la boca tapada. Y para esa época Daniel tenía casi 90 años de edad, y ninguno lo pinta viejito, solo pinta un jovencito. ¿Cuántos niños nuestros no ven el cuadro de la última cena en una mesa de la altura de estas, con pan inflado por la levadura, y ni había pan inflado ni había mesa? ¿En cuántas escuelas dominicales se enseña por qué fue importante la circuncisión del niño Jesús a los 8 días de nacido? Jamás verá una clase explicando eso. Y mucho menos por qué Joseph y Miriam, José y María, fueron al templo 40 días después para presentarlo al Señor. ¿Qué estaban haciendo allí? La mayoría piensa que lo que están haciendo allí es lo que hace un pastor el primer domingo de cada mes cuando presenta a los niños. Eso no es lo que están haciendo allí, ni la razón por la que están allí.
Y no faltan los textos de escuela dominical que dicen Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Jesús ni era cristiano ni iba los domingos a ninguna iglesia. Ni leía el Nuevo Testamento. Porque no había ni iglesia, ni había domingo, ni había Nuevo Testamento. O sea, cuando enseñamos todas estas cosas fuera del contexto hebraico a nuestros niños, los conceptos y las figuras que hemos dado a una generación está absolutamente divorciado de su realidad bíblica. ¿Y de dónde viene ese divorcio? Que aparenta ser simplemente barnizadas de carácter cultural, pero vamos a entrar en ciertas profundidades acá y vamos a descubrir que no son simplemente barnizadas culturales, que es mucho más serio y profundo de lo que habíamos imaginado. ¿Qué pasó? Que hoy día la iglesia camina por un lugar y la sinagoga por otro. Al principio no fue así. Al principio no fue así. Lea Hechos de los Apóstoles, para que usted vea dónde se reunían los gentiles y con quién y qué día. Así, ¿qué pasó? Por eso es que Marvin Wilson dice, la falta de judaísmo en la iglesia hoy no es asunto de esencialidad, es asunto de historia. Pero no me entiendan mal, yo no estoy aquí para invitarle a que usted se haga judío. La mayoría, la inmensa mayoría de nuestros pastores graduados de los seminarios cristianos conocen de historia a partir de los padres de la iglesia, pero no han sido enseñados honestamente qué pasó entre el año 70 con la destrucción del templo hasta el año 115. No pasó, no se enseña qué pasó allí. Hay un lago ahí. Hay un lago, una laguna allí. Y todo esto viene a través de un proceso que Pablo va a llamar después en una de sus cartas el misterio de la iniquidad, que ya está en acción desde sus días, ya está en acción. Y que a nuestra generación le ha tocado verla con sus ojos en toda su intensidad, y para lo cual tenemos que estar preparados. Mira la carta a los romanos. ¿Por qué Pablo tiene que escribir la carta a los romanos? Pablo no escribía por amor al arte. No es que estaba tan desocupado que no tenía nada que hacer y dice, vamos a hacer una cartica a los hermanos de Romanos. Y se puso a hacer la carta. No, así no era. Había realidades, hechos concretos. ¿Qué estaba pasando en Roma? Adriano, Tito, Nerón, Claudio. ¿Qué tienen que ver esos nombres?
con las raíces hebraicas del cristianismo? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasó en Roma entre el año 41 y el año 44? La expulsión de los judíos de Roma. Expulsión de los judíos de Roma. Con Claudio. Cuando los judíos de Roma se tienen que ir, ¿quiénes se quedaron al frente de las comunidades mesiánicas, judías mesiánicas? Para darle un nombre, porque ese no era el nombre tampoco, pero para darle un nombre que nos permita identificarla históricamente. ¿Qué pasó? Los creyentes de origen gentil tuvieron que sustituir a los pastores judíos. Y fue ahí en Roma, cuando este fenómeno de carácter político tiene lugar, que comienza a darse entre los creyentes de origen no judío, a darse, a correr y a surgir ciertas ideas de que tal vez lo que está pasando era el resultado de que Dios había abandonado a los judíos y se había buscado otro pueblo. ¿Por qué? Porque ya para esa época, estamos hablando del año 40 al 50, ya para esa época, mientras más y más y más gentiles iban creyendo, menos y menos judíos iban creyendo. Está dando un fenómeno opuesto, inversamente proporcional. ¿Y cómo explicar que mientras más judíos no creen que Yeshua, Jesús, sea el Mesías, más gentiles sí creen? Y fue allí en Roma donde por primera vez surge la idea de que tal vez la respuesta es que Dios ha rechazado a Israel como pueblo del pacto y se ha buscado otro pueblo, en este caso los gentiles. Y comienza a surgir una teología extraña, la teología de la sustitución, del reemplazo. Después esa teología del reemplazo se va a convertir en teología de transferencia. Como vamos a ver, debido a los hechos políticos que tuvieron lugar en Israel, a partir de el año 40, con la expulsión de los judíos de Roma y las implicaciones que eso tuvo en el judaísmo dentro de Israel, y luego con la destrucción del segundo templo en la guerra contra Roma, entre Roma y los judíos, desde el año 67 hasta el año 73, y luego la segunda guerra de los judíos contra Roma entre el año 132 y 135 en el Imperio Romano. Decir judío era decir demonio. Roma no soportaba a los judíos y todavía no nos sigue soportando. No nos soporta. No nos traga por una simple razón. Una simple razón. Roma sabía que había conquistado la tierra de los judíos, pero no el judío de la tierra. Ella lo sabía. Los otros países no tenían problema. Otros dioses más, total, si ya tenemos como 200. Unos cuantos dioses más a la lista, al panteón, ¿cuál es el problema? Pero cuando Roma trata de implantar su religión en Israel, se encontró que el judío por la mañana decía Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no había manera de que eso pudiera ser cambiado. O sea, ¿qué hizo Roma? Todo lo que oliera a judío, todo lo que tuviera sabor a judío,
todo lo que tuviera relación con el judío estaba en su lista negra. Yo quiero que usted recuerde que los llamados padres de la iglesia, ninguno era judío. Eran intelectuales de origen egipcio, griego, romano, etcétera, provenientes de las escuelas filosóficas. Y ellos toman entonces, para evitar esta acusación de que el cristianismo es una religión inferior a la religión del imperio, que era el paganismo, ellos comienzan a usar el lenguaje de la filosofía como el lenguaje de los creyentes. Y de esta manera se introduce en un proceso que va a tomar varios siglos, se introduce el pensamiento helenista dentro de los cristianos, dentro del cristianismo que se va formando. Pero no se olvide usted que mientras este proceso está teniendo lugar en medio de la comunidad de creyentes de origen no judío, la comunidad judía está avanzando en otro lugar, está caminando en otro lugar. Y esa historia hay que saberla, hay que conocerla. Cuando se introduce la filosofía griega en el pensamiento cristiano, eso fue un día triste para lo que hoy se llama la iglesia cristiana. El dualismo platónico, el neoplatonismo, con todas sus variantes, etcétera, etcétera. Todo eso se introduce dentro de la fe de los creyentes. Por eso que usted ve que el estilo de vida de poder que usted encuentra en Hechos de los Apóstoles se desaparece a partir del segundo siglo. Porque Dios promete respaldar su palabra, no la de los filósofos. Aquí hay mucho por aprender. El asunto está en que cuando este proceso de transferencia y de sustitución va teniendo lugar, las generaciones que vienen después y que nacen dentro de ese sistema ya, no tienen capacidad, no tienen cómo detectar qué cosa es cristianismo y qué cosa es filosofía. Y la prueba está en que en todo seminario evangélico, juntamente con teología, hay que enseñar un curso que se llama filosofía de la religión. Porque si usted no le enseña filosofía a los estudiantes, no pueden entender a los padres. Porque toda la teología patrística que se estudia como parte de la teología cristiana no es sino filosofía. Filosofía griega, lenguaje griego, filosófico, para explicar un libro que es judío. Entonces, los padres de la iglesia eventualmente logran con esto que ya no se acuse a los cristianos de ser estúpidos y plebeyos, sino eventualmente el cristianismo vino a ser la religión del Estado.
No porque los emperadores tuvieran un corazón convertido, sino atraídos por la filosofía griega vestida de cristianismo. Y en vez de predicar el Evangelio, que es poder de Dios para cambiar las vidas y para cambiar el corazón, los padres de la iglesia optan por la contextualización, tanto teológica como cultural. Y el resultado de eso es que el paganismo se introduce juntamente con el helenismo dentro de la fila de la ahora llamado cristianismo, de tal manera que conforman toda una unidad religiosa que adquiere dimensiones de cultura. Y esa cultura ha sido vendida al mundo como cristianismo. A fin de separar a los creyentes de sus raíces hebreas y evitarse problemas con el sistema. La iglesia comienza a prohibir a los cristianos no solamente relacionarse con judíos, sino practicar nada que tuviera conexión con el judaísmo. Se establece, por ejemplo, una nueva fecha para la muerte y resurrección del Mesías. Por eso es que usted ve cómo, aunque hay tiempo que coincide, la mayoría de las veces, mientras la iglesia está celebrando Pascua en una fecha, los judíos la estamos celebrando en otra fecha. ¿Y por qué la iglesia celebra Pascua en una fecha y los judíos en otra fecha? Porque alguien la cambió para los cristianos. ¿Y por qué la cambió? En el lenguaje del Concilio de Nicea, para que los cristianos no tengan nada que ver con esa chusma de judíos. Así fue, con ese lenguaje. Y se va separando a los cristianos cada vez más de sus raíces hebreas y de sus hermanos judíos. Se introducen nuevos cambios en el calendario. Yo no quiero pisar callos acá, pero la verdad es que la historia está ahí. ¿Qué otro cambio hizo la iglesia? Quitó el Shabbat como día de adoración y lo pasó al domingo. Y los otros días ¿dónde estaba los otros días? Los otros días estaba ¿en dónde estaba? Dios mío. Bah, no sé dónde estaba. El caso es que me recogió un taxi y tenía un Sagrado Corazón de Jesús así arribita, como ustedes saben que acostumbran mucho los católicos. Y yo le pregunto al taxista, ¿y quién es ese señor que está ahí? Dice, ese es Jesús. Tenía el rosario allí de los 33 rezos. Y le digo, ¿usted sabe que Jesús era judío? Dice, ¿cómo es eso? Dice, Jesús era judío. ¿Usted no sabía que Jesús era judío? No, no sabía. ¿Y usted no sabe que la
mamá de Jesús no se llama María, se llama Miriam, y que no era católica, que era judía. Dice, no me diga, usted me está mintiendo. Dice, no, Jesús era judío y su mamá también. ¿Y usted sabe qué? Él no oraba con eso que usted tiene ahí, él oraba con otra cosa. Y ahí empezamos a hablar. En el siglo XXI, un católico no sabía todavía que Jesús era judío. Y no me asombraría si aquí alguien recién ahora lo descubrió. Pero no voy a hacer la pregunta. Porque la divinidad del Mesías es un asunto del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Un judío no necesita del Nuevo Testamento para entender que el concepto de un Mesías celestial cuya alma es una extensión de Hashem. No necesita el Nuevo Testamento para eso. El judaísmo, eso está bien claro. El Nuevo Testamento no hace otra cosa que establecer un principio del judaísmo. Colosenses 2:9, porque en él, Yeshua, habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Dios mismo en persona se reveló en Yeshua Mashiach. Dios mismo y no otro estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo. Y si esto no es divinidad, nada es divinidad. Lo que aparentemente sucede es que algunos que afirman ser maestros de la Biblia se han acostumbrado a usar ciertos textos vestidos de forma tal que exprese de la mejor manera posible la teología romana, y al no encontrarse con esos textos como ellos lo han visto siempre, les da la impresión de que este concepto se les viene abajo. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no existe en los manuscritos antiguos. Fue añadido por la Iglesia Católica. Como la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue una adición hecha por la Iglesia Católica posteriormente. No aparece así en los textos antiguos. Y de hecho, si usted va al Nuevo Testamento, todos los actos de bautismo que hubo, siempre fue en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua.